Imagina que eres un joven de 18 años. Tu vida es normal hasta el momento en que te acusan del asesinato de 3 niños de 8 años. No hay ninguna prueba al respecto y aún así te condenan a muerte. Supuestamente estos 3 niños fueron asesinados en un ritual satánico. Y como tú vistes de negro, escuchas bandas como Metallica y tienes interés sobre temas de ocultismo, automáticamente eres sospechoso y después culpable. Esto fue lo que le pasó a Damien Echols junto a Jason Baldwin y Jesse Miskeley, y a este caso se le conoce como los 3 de West Memphis. En este video veremos cómo pasó esto y cómo, aunque haya terminado relativamente bien, cambió la vida de 3 personas inocentes. Empecemos justo en el día en que sucedió esto, el 5 de mayo de 1993. Steve, Michael y Christopher eran 3 amigos de 8 años que ese día habían salido a jugar en bicicleta. Eran niños totalmente normales, pero esa tarde no volvieron a casa. La primera denuncia fue hecha por el padre adoptivo de Christopher Byers, John Mark Byers, a eso de las 7 de la tarde. En esa misma noche se empezó una búsqueda que no logró mucho, ya que era noche y era muy complicado. Fue el siguiente día por la mañana que se inició una investigación más completa, y tuvieron que pasar solo unas cuantas horas para que encontraran la primer pista. Un oficial encontró un zapato flotando en un arroyo que dirigía hacia un drenaje en las colinas de una zona boscosa conocida como Robin Hood Hills. Los cuerpos de los 3 niños estaban ahí, escondidos bajo el agua, y la forma en la que los encontraron era espantosa. Estaban atados de pies y manos con las agujetas de sus propios zapatos. Los 3 tenían heridas de que habían sido golpeados, y lo que más resaltaba al haberlos encontrado era que los 3 estaban desnudos y a uno de ellos, específicamente a Christopher Byers, le habían mutilado el pene. Fue por esta razón que no lo consideraron un asesinato normal, y creyeron que estos 3 niños habían formado parte de un ritual satánico. El impacto de este crimen causó que el miedo, la ira y el dolor se apoderaran de West Memphis, y la policía enfrentaba una enorme presión de resolver un caso como este, en el que había muy pocas pistas y prácticamente ninguna evidencia sobre quién había hecho esto. Y la gente del pueblo temía porque sus hijos fueran víctimas de algo igual, ya que el asesino todavía estaba suelto. Aunque no había pruebas de que había sido un ritual satánico, la policía decidió investigar esa opción. Y aquí es donde entran los verdaderos protagonistas de este caso. Jason y Jesse tenían 16 años y Damien tenía 18. Básicamente decidieron culpar al metalero del pueblo ya que no había pistas que seguir, y a los otros 2 los culparon simplemente porque eran amigos de Damien. Parece bastante ridículo y lo es, pero la policía y los padres de familia tenían que encontrar algún culpable. Podríamos suponer que como no había pruebas suficientes, los 3 jóvenes terminarían siendo aceptados como inocentes, pero pasó algo que cambió mucho la situación y lo hizo todo más difícil. Cada uno fue interrogado por separado. Damien y Jason claramente negaron todo y dijeron que eran inocentes, pero Jesse, que sufría de una discapacidad cognitiva, declaró que sí habían asesinado a los 3 niños. En su declaración dijo que él solamente vio, y que en una ocasión persiguió a uno de los 3 niños para evitar que escape. Y aquí es donde muchos entraron en debate, ya que claro, si Jesse había declarado no había por qué dudar, pero otros, especialmente los padres de los acusados, dudaban, y decían que la policía se había aprovechado del estado mental de Jesse y que fue forzado y manipulado para declarar esto. Cuando Jesse fue puesto en custodia, lo interrogaron por horas, lo separaron de sus padres y le ejercieron una presión psicológica tan fuerte que terminó confesando de forma contradictoria el crimen. Esa fue la conclusión a la que el sociólogo Richard Ofshe llegó durante el juicio, pero su opinión no fue tomada en cuenta. A esto hay que añadir que durante el juicio 2 niñas de 12 años declararon que habían escuchado a Damien confesar su crimen, y a ellas sí se les creyó. Además, una mujer llamada Vicky Hodgson dijo que Damien, Jason y ella habían ido a una reunión de Wiccas, en la que Damien borracho confesó el crimen. Aparte, ella permitió poner un micrófono en su casa para grabar una conversación con Damien, la cual no tenía nada incriminatorio. Años después, esta mujer confesó que sus declaraciones fueron falsas y que las hizo por presión de la fuerza pública. Podemos ver que durante el juicio varias personas declararon en contra de ellos, así que la tenían muy difícil, y Damien cometió otro error que los dejaría todavía más en desventaja. Mientras estaba en la cárcel, escribía notas en un vocabulario cifrado. Las notas eran simples, de hecho solo había nombres: el suyo, el de su esposa, el de su hijo y el de Aleister Crowley. Este último fue un famoso ocultista que escribió varios libros. En algunos se hablaba del poder de la sangre, y decía que entre más joven era una persona, más valiosa era su sangre. Automáticamente vincularon que Damien haya escrito el nombre de Aleister con el crimen. Aparte, en el juicio donde se tocó este tema, le preguntaron que si él había escrito eso mientras estaba en la cárcel. Él respondió que no lo recordaba y que tal vez había sido antes. Le comentaron que su hijo nació mientras él estaba preso, y que si escribió su nombre no pudo haberlo hecho antes. Después de esto, Damien afirmó que sí, lo escribió en prisión. Él acababa de contradecirse, tal vez por nervios o por miedo a que esto le afecte,
fue, lo que definitivamente pasó. Esto lo hizo ver mucho más sospechoso. Otro dato importante es que encontraron un cuchillo detrás de la casa de Jason, en un río, pero nunca se comprobó que tuviera algo que ver en el crimen. Hasta ahorita hemos visto todos los puntos en contra de los acusados, pero no todo es malo, también tienen puntos a favor. Lo primero a tomar en cuenta es que supuestamente 3 jóvenes mataron a 3 niños sin haber dejado ningún solo rastro, como si fueran asesinos profesionales o ya lo hubieran hecho antes. Se dice que los niños se desangraron, pero no se encontró ningún rastro de eso en la escena del crimen, por lo que se supuso que no fueron asesinados en el lugar donde se encontraron y que alguien los tuvo que llevar hasta ahí. Otro punto muy importante es que la noche del 5 de mayo, el día en que pasó todo, se reportó en un restaurante que un hombre muy extraño había entrado al baño de mujeres y que estaba manchado de sangre. No se le dio mucha prioridad a este reporte, pero se terminó atrapando al hombre. Lo curioso es que aunque pasó el mismo día, nunca se le consideró como sospechoso. Al juicio entró el oficial que se encargó de este caso. Le preguntaron que si sacó pruebas de ADN a la sangre de la que estaba manchada el hombre. Respondió que sí, pero admitió que en un descuido perdió estas pruebas y que no las tenía a su disposición. Where are the blood samples at this time? I don't know, sir. They're lost. They're lost? Yes, sir, that's my mistake. I lost a piece of evidence. Después de esto, la situación dio un giro que nadie se esperaba. A quien sí se consideró como sospechoso fue a Terry Hobbs, el padrastro de Stevie. Eso vinculado a un cuchillo que encontraron en su casa con rastros de sangre. La primera vez que le preguntaron a Terry si sabía cómo llegó esa sangre ahí, respondió que no tenía ni idea, pero más adelante dijo que se había cortado el dedo pulgar. Después de hacer su declaración y responder varias preguntas, no se llegó a nada, y al final, aunque se intentó hacer la mejor defensa para ellos, fueron declarados culpables. Jason y Jesse con cadena perpetua, y Damien, que era considerado la maestra del crimen, lo sentenciaron a muerte. Parecía que era el final para los 3, pero esto estaba lejos de terminar. Lo que sucedió después cambió todo el caso. La noticia de su condena se esparció rápidamente y no pasó desapercibida. Pronto gente de todo el mundo empezó a dudar de la justicia de estas condenas. Sin darse cuenta, se estaba generando un movimiento de apoyo que cada día crecía más, y lo que hizo que esto explotara fueron los documentales que se hicieron al respecto, especialmente Paradise Lost. Este se dividía en 3 partes y cada una duraba más de 2 horas. En estos documentales se mostró una perspectiva diferente del caso, poniendo en duda las pruebas y el proceso judicial. Mostró a los acusados bajo una luz diferente y presentó los hechos de una manera que muchos no habían considerado. Aparte, mostró que la policía hizo un trabajo bastante malo durante la investigación. Un ejemplo muy claro fue cuando encontraron los cuerpos, ya que los movieron del lugar en vez de esperar a que los forenses llegaran para analizarlos, lo que es muy importante en cualquier caso similar. El impacto de Paradise Lost y otros documentales similares fue gigante. No solo atrajeron más atención hacia el caso, sino que también reunieron a una comunidad internacional que pedía una nueva revisión del caso. Incluso celebridades, músicos y otros artistas se unieron a la causa, organizando conciertos y eventos para recaudar fondos y hacer conciencia sobre la injusticia del juicio. En este punto, el caso se había convertido en un símbolo global de la lucha por la justicia. Algunos de los artistas que apoyaron a los acusados fueron Henry Rollins de Black Flag, Eddie Vedder de Pearl Jam y Natalie Maines de Dixie Chicks. A esto hay que sumarle que habían pasado más de 15 años y la tecnología había avanzado mucho. Era totalmente diferente a cuando el caso recién había pasado. Las pruebas de ADN recolectadas en la escena del crimen, que en los años 90 no se habían podido vincular a ningún sospechoso, fueron reexaminadas. Y la sorpresa fue que no había coincidencia con ninguno de los 3 acusados. Así que todo estaba mejorando y al parecer ya iban a ser liberados. Y fue así, pero no fue porque hayan sido declarados inocentes. Se tuvo que acudir a un método llamado Alford Plea, o declaración de Alford, en la que el acusado se declara inocente, pero acepta que hay suficientes pruebas para ser declarado culpable ante un juez o jurado. De esta manera se pudo considerar que los 18 años que habían pasado en prisión eran suficientes para cumplir su condena. Pero sí, al final de todo fueron liberados, y aunque parezca que se hizo justicia, se le quitaron años de libertad a personas inocentes. Todo por un prejuicio y un trabajo que se consideró mediocre por parte de la policía. Damien Ansalier expresó esto con sus propias palabras. Forward and ended. This was not justice, you know. In the beginning, we told nothing but the truth that we were innocent, and they sent us to prison for the rest of our lives for it. And then we had to come here, and the only thing that the state would do for us was to say, hey, we'll let you go only if you admit guilt. And that's not justice, no matter how you look at it. They're not out there trying to find who really murdered those boys. Tal vez se preguntarán qué hicieron después de ser liberados. Damien se ha dedicado a varios proyectos. Se convirtió en autor escribiendo libros que incluyen un relato de sus experiencias en prisión y sus pensamientos sobre el caso. Además ha explorado y enseñado sobre el ocultismo y la meditación. Jason se involucró en la lucha contra las injusticias del sistema judicial. Esto para ayudar a personas en casos igual al suyo. Y ha participado en esfuerzos para reformar el sistema de justicia penal. Y por último, Jesse ha preferido mantener un perfil más bajo. Regresó a vivir a Arkansas y se alejó de la vida pública
y de todo lo relacionado al caso. Así que aquí termina esto. El quien hizo los asesinatos quedó en un misterio, y aunque el caso sigue abierto, parece que nunca se resolverá. Si te gustaría que hable de algún tema o caso en específico, puedes dejarlo en los comentarios. De mi parte es todo y nos vemos en el siguiente video.